Mis queridos amados, ustedes han sentido el llamado de Dios, pero no saben qué hacer. Lo mismo nos pasó a nosotros. A mí Dios me llamó en medio de un culto después de un avivamiento y me contestó todas mis preguntas porque yo no sabía qué era lo que yo iba a hacer. Yo tenía 17 años de edad. Desconocía el mundo, desconocía qué iba a pasar, pero Dios me contestó todas mis preguntas según yo las pregunté, y ahí fue que Él me dirigió para hacer este trabajo. ¿Sabes que en la Biblia el 95% de las personas que fueron llamadas, el 100% de las personas que fueron llamadas por Dios, todos recapacitaron y dudaron por la parte humana? Porque el llamado de Dios es algo que te lleva a entender o comprender o visualizar algo que es incomprensible, humanamente hablando, pero posible para el Dios que te está llamando. Específicamente cuando tú te encuentras en un lugar en tu vida donde tú no sabes ni siquiera cómo empezar. Sabes que Dios te llamó porque lo sientes. ¿Y cómo lo puedes sentir? Porque Dios te está hablando directamente y tú puedes poner en prueba lo que Dios está diciendo. Yo les voy a decir esto: el que hizo la boca habla, el que hizo los ojos puede observar, y el que hizo los oídos escucha. De manera que todos los comienzos de Dios en un ministerio siempre son ordenados y empieza usualmente con un sueño. Posiblemente tú estás leyendo la Biblia, algo te está quemando por dentro en el fuego del Espíritu. Dios te da un sueño, quizás no puedes comprender el sueño en ese momento, porque Dios trabaja en el ahora por la construcción del mañana. Quédate aquí con nosotros que vamos a hablar exactamente de eso. Welcome back, Ben and Hueso. You're never too far gone. And you will never be beyond repair. Gotta live by faith, not by sight. Mis queridos hermanos, amigos, sustitutos de las escuelas, compañeros de trabajo, Enanos gigantes, Flacos, primos, luchadores y demás. Bienvenidos a Ben y Hueso en español. En español. ¿Y quién eres? ¿Quién eres? Yo, ¿Quién es usted? que siempre se me olvida. Y el director te tira las pedras siempre. Inmediatamente, mano. inmediatamente. Terrible. Este que le está hablando es Ben. Y este que está aquí es Hueso. Y allá detrás de las cámaras tenemos a Ghost. el hombre. Que yo estoy tratando de convencerlo para que ponga una cámara. Que él debería para que estar sea en el parte, chat. para que sea parte, ¿entiendes? Que sería, y tendría la diferencia entre el Ben en Hueso de inglés y el Ben en Hueso de español. Tremendo. Digo Es yo, que ¿verdad? la De vez en tecnología, cuando. necesito los cables y las cosas, pero eso viene. Y también las excusas. Sí, terrible. Hablando de las excusas, fíjate, hoy tenemos un episodio, Ben, Ajá. que muchas veces, basado en las experiencias que hemos visto por los años dentro del llamado de Dios, la primera palabra que se da de la boca del llamado son excusas Yes. O dudas. o dudas. Yes. Bueno, yo quiero empezar entonces hoy, porque estamos hablando de un tema que es, yo creo que todo cristiano ha sentido este problema o Claro. esta situación. Es normal. So, quiero preguntarles a ustedes, siendo ustedes pastores de 30 años, tú sabes, desde los tiempos de los dinosaurios. Yo ¿Cómo? espero que no me ponga con un walker. Tacho, no. Terrible. No, las fotos que tengo todavía. No hay, Que no hay puedo chance, subir. no hay chance. Pero quiero preguntar, entonces, de una persona que está empezando, alguien que siente ese llamado, ¿cómo tú sabes que el llamado es real? ¿Cómo tú puedes decir, esto es lo que Dios me está llamando y no soy yo lo que ando aquí que quiero hacer esto? Sí, sí. Por Y es una pregunta buena, Sólida, una pregunta sólida. sólida. Voy a tomar el punto de vista vamos a hacer aquí como si fueran dos abogados de la defensa y Salí, vale. y tú sabes, el fiscal. Vamos arriba. Yo voy a tomar el punto de vista de fiscalía, Ok, de la parte acusatoria. muy bien. ¿Ok? Ya, che, clase de palabra, como si fuera domingo. Estamos de domingo hoy. Domingo. Ok, en serio. Muchas veces lo que pasa es, si tú estás dudando que Dios te está llamando, tienes que verificarte. Te voy a explicar por qué. Cuando Dios me llamó a mí, y lo escuchaste, lo viste anteriormente, pero cuando Dios me llamó a mí, yo también dudé, pero no de la manera de que será Dios o no será Dios. Porque
Bueno, en cierta manera sí, pero cuando Dios te llama para hacer un trabajo específico, porque son muchos los llamados, pocos los escogidos, pero cuando Dios te está llamando para un ministerio de evangelismo, para un ministerio de pastorado, para un ministerio de maestro, algo que es firme, o sea, te conviertes en un baluarte de la iglesia y es un trabajo que va a ser para siempre. Ese llamado que viene, mi hermano, eso viene como fuego. Eso arde y es bueno, y esperemos que nuestro director pueda poner que existen varias formas de llamados o varias formas de ministerio en Efesios capítulo 4:11 o 5:11, perdón, que no recuerdo ahora mismo. Creo que es 5:11, te habla de los 5 ministerios. Y en Romanos capítulo 12 te habla de los ministerios innatos, que es el liderazgo. Cualquier persona que Dios llama, Dios no te salva o no te lleva a la iglesia para sentarte en un banco. Dios te llama, Dios te salva y comienza un proceso de construcción. Es que la mía es tanta. Sí, es tanto el trabajo que hay. Y a veces nos motiva y lo que nos lleva más allá, Ghost, es el miedo es la primera faceta del llamado. Porque Dios te puede hablar, pero entonces inmediatamente tú me hablaste de la que acusa. Lo primero que pasa en tu corazón, pero yo estoy sucio. Yo llevo años haciendo esto o haciendo lo otro. ¿Cómo puede ser posible que Dios me llame o me hable de esta manera? Podemos ver un ejemplo en Pablo. Pablo, tremendo. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo hacía que maldijeran el nombre de Jesús. Y los mataba. Y los mataba, los metía en las cárceles, los mataba. Pablo era terrible. Cuando Pablo se encuentra con Jesús yendo de camino hacia Damasco, Pablo no sabía quién estaba hablando. ¿Quién tú eres? Y Jesús le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Tú por qué me persigues a mí? ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? Yo soy Jesús. ¿Qué pasa? Eso no fue el llamamiento inmediato, sino que Dios le dice, tienes que irte allá y vas a esperar allí. Eso es así. Ok. Luego Dios le habla a Ananías y le dice, tienes que ir allá a orar porque yo le voy a enseñar a él lo que es sufrir por esta causa, por este camino. Ok, ese es el tipo de llamado que Dios da. ¿Ve? Cuando Dios te llama con un propósito, pero a veces es difícil. Yo entiendo si tú estás pasando por esto y desconoces y estás dudando o por lo menos no sabes, ¿me estará llamando Dios? Pues entonces tú tienes que verificar, ¿qué es lo que te voy a decir? Tienes que verificar entonces cuál es el propósito del llamado. Porque si Dios te está llamando para tú pisotear a las personas, ese no es Dios. No. Dios no te va a llamar para dividir. Yo tengo un ejemplo que puede hablar a eso directamente. Ajá. Cuando Dios a mí me llamó, la primera vez que Él me llamó con un ministerio concreto, era con un ministerio de música. Correcto. Y era mi pastor, mi tío, Hueso, que estaba orando sobre mí. Todavía me recuerdo las palabras que tú dijiste. Yo te veo caminando sobre el mundo, trayendo la palabra del Señor a través de música. A la vez que tú me estabas hablando y me estabas diciendo eso, yo lo vi en mi ojo, en mi mente, como que yo me vi exactamente el retrato que tú estabas... La visión que tú me estabas hablando, lo vi. No dudé de eso, pero lo que yo dudé del llamado es que cuando yo estaba viviendo una vida secular, o no estaba viviendo una vida... Alejada de Dios. Alejado de Dios. Yo quería ser músico, yo quería ser cantante de reggaetón, pero por mi lado. No por el lado de Dios. Y eso es algo que yo aprendí porque eventualmente con los años que pasan que pasaron, me di de cuenta que Dios usa las cosas, las cosas que entran a tu vida entran con un propósito. Porque lo que yo pensé que era algo sucio que Dios no quería usar fue lo que Él dijo, no, yo te llamé para hacer eso exactamente. Correcto. Yo creo que la duda es, ¿es algo que Dios me está dando esto porque es algo que yo quiero o lo estoy haciendo porque es algo que Dios me está dando? Exacto. Y sabes, hay varios factores que entran en el asunto del llamado, porque primero tú te vas a acordar de las veces que te mofaste del evangelio. Te vas a acordar de las veces que quizás se te acercaron y tú te denegaste o levantaste una pared, ¿verdad? Y después de eso viene el factor más difícil, que es Dios te llama a algo que es humanamente imposible. Porque si Dios llamó a Noé y le dijo, vete y constrúyeme un barco. Obviamente en ese momento el hombre va a dudar, bueno, que yo voy a hacer aquí un barco.
So, una de las montañas. Exactamente eso. Cuando Dios se te acerca y te dice, voy a hacer de ti esto o aquello, sí viene el miedo, porque es algo que sobrecoge el entendimiento humano. Correcto. Entonces ahí es que entran los primeros pasos. Primeros paso es, tú tienes que alejarte o permitir que el Espíritu te dé la paz para entender que no es lo que tú puedes hacer, es como Dios te va a construir. Pero esa duda. Sí, eso es tremendo. Esa duda es real. Sí. Y lo digo de esta manera, yo personalmente en el llamado mío fue algo completamente... espontáneo. No, pero fue algo indudable. Indudable. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo paso al altar, que fue lo que dije al principio, yo me arrodillo todavía, yo estoy preguntándole a Dios. Sí, eso es pero así. la pregunta mía era, porque es parecido a lo que tú estás diciendo, Ghost, yo no quiero tirarme Exacto. si es algo que yo siento. Yo quiero tirarme si es algo que tú me estás mandando a hacer. Porque si Dios me manda, yo voy a donde Él quiera que yo vaya, yo voy a ir para allá. ¿Qué sucede? Cuando se acaba el culto, que yo no había mencionado esto, se acaba el culto, yo me siento a la parte de atrás de la iglesia. Dios bendiga a las tienditas de la iglesia, ¿verdad? Ay, que siempre están ahí, uno con el sneaker, tú sabes, con la maltita. Con la maltita. Y yo vine, yo me senté en el banco, pero yo estoy completamente perplejo de lo que me acaba de suceder. Y Dios siempre apareja. Si tú eres Josué, Dios te apareja un Caleb. Y eso es así. Si tú eres Moisés, Dios te apareja un Aarón. Eso siempre es así. Siempre es así. Y en mi vida, pues, que es pastor ahora, Dios lo bendiga grandemente, el hermano Wilfredo. Wilfredo y yo éramos tremendos amigos. Yeah. Y él se me acerca y me ve y me pregunta. Y yo le estoy contestando, le estoy contando. La experiencia. La experiencia. Dios me llamó y me dijo esto. Y entonces yo le digo a él, yo estoy sentado, estamos los dos sentados, no hay nadie con nosotros, estamos sentados los dos y yo le digo a él, y Dios me dijo que no era aquí, que era un sitio de mucha nieve. Eso yo se lo estoy diciendo a él, así como estamos nosotros. Uh-huh. En eso viene una niña que se llama Débora, pequeñita, 4 añitos, dobla la esquina, se para entre nosotros dos, me mira a mí, lo mira a él, me mira a mí y dice, ¿tú ves la nieve? No te olvides de la nieve. Se vira y se va. Y Wilfredo me mira, ¿qué pasó aquí? Yeah. Eso pasa porque cuando Dios te llama, el llamado es irrevocable. Dios te va a llamar de una manera que tú lo vas a sentir, pero es difícil quizás en estos primeros momentos, porque quizás no estás recibiendo de parte de Dios esa confirmación, pero tienes que buscarla. Que sería la pregunta o lo que tú estás presentando. Okay. Bueno, vamos a tomar una pausa. Se están gozando con el episodio, pero sabes que te queremos dar las gracias por tu respaldo y quiero que nos ayudes a continuar echando para adelante este ministerio en español. Si tú te estás gozando, tú lo que tienes que hacer es te suscribes y le dices a tus amistades, tus amigos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia y dile, mira, estos hermanos están trabajando para la obra del Señor. Vete y observa, vete y chequéate este canal en español. Y de esa manera tú nos ayudas a continuar expandiendo el evangelio en esta tierra. Así que son las buenas nuevas. Gracias por todo. Eso le tengo otra pregunta. Dale. Esta es buena. Nosotros estamos estableciendo que el llamado del Señor viene con carga, no con comodidad. Correcto. Exacto. Okay. Esa palabra es larga. Entonces, ¿tú crees que alguien con el llamado del Señor es algo que entonces tú tienes que estar en una iglesia y alguien tiene que estar orando sobre ti para tú poder cogerlo, o tú puedes estar solo y decir, porque me estoy imaginando a alguien que está empezando los pasos nuevos. Ellos están en su casa, ven, por ejemplo, el podcast y dicen, eso es lo que Dios me está llamando a mí a hacer. Eso puede suceder Claro también. Sí, tú tienes un punto fantástico, porque el orden de Dios siempre es como un disparate para el hombre, pero es un concepto correcto para Dios. De la manera que Dios te va a llamar o te va a hablar, como tú presentas, puede ser a solas, en la intimidad. Ahora, tú traes un punto importante, el factor de la iglesia. Dame un segundo para explicarte esto. Dios se acerca a ti, tú estás en tu casa, estás viendo el podcast o estás viendo una canción o escuchando algo y sientes un ardor en tu corazón para algo específico. Entonces tú piensas en algo,
el que está, en ejemplo, en el podcast, toca ese punto, eso reactiva en ti algo, inmediatamente tú te tienes que tirar de rodillas, Señor, dime qué tú quieres hacer. Ahora, el punto que tú traes de la iglesia es importante porque esa es la confirmación, porque recuerda, el que está al frente desconoce lo que está pasando en tu intimidad con Dios. Pero entonces, para confirmarte a ti, para librarte de toda duda, entonces viene el pastor o el predicador de ese día y entonces toca los puntos estratégicos que te trae para atrás a la memoria en la experiencia que tú tuviste quizás una semana atrás, 2 días atrás. Entonces Dios te lo confirma de esa manera. Eso ayuda a cimentar. Ese es el modus operandi. Vamos a poner el 100, el 90 y tanto % siempre es así. Porque es algo que yo me recuerdo leyendo en la Biblia, que es que lo que Dios confirma, lo que tú tienes a solas, Él lo confirma en público. En público, sí. Y muchas veces nosotros vemos que Jesús, cuando le habla a la samaritana, por ejemplo, que dice todas las verdades de ella, ahí es cuando ella reacciona como que este tipo es este es el Mesías. Este es el Mesías porque él acaba de decirme todo de mi vida y yo no sé quién Exacto. Eso conocerlo. es un punto que tú traes muy importante porque en el llamado de mi persona, me pasó un día, estoy durmiendo, estaba orando primero que nada, estaba en Brandery, estaba orando y caigo como un sueño. Y en el sueño yo me encuentro como un trance. Yo me encuentro frente al altar de Dios. Wow. Y Dios me levanta el dedo y me dice, yo voy a hacer de ti un predicador. Y entonces yo siento que se me paran todos los pelos, siento unos escalofríos y de repente cuando voy a contestar para atrás me despierto porque me despierto con miedo. Porque lo que estaba viendo era algo bien impresionante. Varios tiempos más tarde, entonces viene Dios en el culto, trae una persona de Nueva York que no me conoce, y ahí viene la confirmación. La experiencia que tuve previa queda como guardada, pero entonces cuando viene la experiencia de la iglesia, por eso es que es importante el atender la iglesia, el congregarte. Entonces ahí viene Dios y te confirma, aunque no es el momento que tú tienes que empezar, pero ya tú entiendes. Amén. Esto es lo que hay. Amén. Y con eso me gustaría entrar a la segunda parte, que es entonces los primeros pasos concretos. Y yo siento que con eso, pues, uno de los ejemplos que me gusta, o no ejemplos, sino que algo que quiero decirles con lo que tú acabas de decir, Hueso, es que nuestra relación con el Señor es algo que pasa son layers, diferentes layers. Correcto. Tú tienes esa experiencia a solas. Después pasa el tiempo y viene el predicador y después tú tienes 2 cosas ahora que van una encima del otro. En el tiempo de Dios, recuerda, el llamado viene a solas o de diferentes formas, pero en el tiempo de Dios. Exacto. No es en el tiempo mío. Ese es el punto que quiero traer, que uno de los pasos concretos yo siento que deben de la gente entender es que cuando tú estás llamado no es al tiempo que tú piensas que va a ser. Porque tú puedes ser llamado, ustedes fueron llamados y no fueron años después. Correcto. Que entonces vieron o empezaron a ver la visión. Correcto. Y yo siento que así es la relación, es que tú tienes layers de cosas que pasan, que suceden tú con el Señor, que eso crea tu fundación y entonces ahora tú tienes un conocer o tú tienes una relación con el Señor que no se puede romper fácil. Que la gente no te puede decir, Dios no existe por esto, pero tú dices, bueno, tú no estabas conmigo en el cuarto cuando yo lo vi que yo estaba al frente de su trono. Exacto. Yo creo que el paso primero, Ben, antes de para pasártelo a ti, es eliminar la escoria. El hombre está lleno de escoria, que es la porquería que cargamos de la vida, los hábitos. Cuando tú comienzas a tomar a Dios en serio, es cuando Dios puede trabajar contigo. Martillito, ¡pam! Si tú eres de los que atienden la iglesia y te sientas allí para callarle el consciente, el llamado está ahí, pero se va a tardar más tiempo. Ahora, si tú enseñas interés, entonces tú estás provocando al espíritu a que te puedas revelar lo secreto y lo desconocido de Dios a tu vida.
Amén, ¿no? Y podemos mirarlo desde el punto de vista también, utilizando a Pablo nuevamente como un ejemplo. Cuando Pablo se convierte, que Ananías ora por él, se le caen las escamas de los ojos, Pablo inmediatamente comenzó a discutir en la sinagoga, a presentar a Jesús como el Salvador, como el Mesías. ¿Y qué pasó? Inmediatamente, luego de ese tiempo que él estuvo haciendo eso, lo querían matar. Tuvieron que bajarlo por la ventana del muro. Entonces lo llevaron hasta Jerusalén, lo escondieron allá en Jerusalén. Primero no lo querían recibir, pero cuando él llegó, vinieron los hermanos también de Damasco y dijeron, no. Dios hizo X y Y. Pero no fue hasta que él se fue 3 años al desierto que él entonces recibe el misterio de la iglesia. De la iglesia y de los gentiles. Pero fíjate, Benjamin, ¿por qué el desierto? No, porque es necesario que solo. Tú tienes que estar, es la intimidad que debe de existir con Dios. Mira lo que me sucede a mí. Parecido el llamado mío al llamado tuyo. Pasamos al frente, recibimos todo eso. Que era la pastora allí, nos pone a hacer algún tipo de trabajo. Correcto. En el ministerio, qué sé yo, pero era fuera, estábamos nosotros intentando, porque era una persona, Dios la bendiga, no estoy hablando, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero ella está obrando basado en lo que ella entiende. Correcto. No en el momento del Señor. Correcto. Amén. Entonces ella nos pone a hacer X y Y cosas, no funciona el asunto, esto, lo otro, porque no era allí. Eso es así. El ministerio no era allí. El ministerio era en Nueva York. Específicamente en la ciudad de Buffalo. Correcto. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba en ese tiempo, yo trabajaba en la policía, yo me mudo y voy a una iglesia y en esa iglesia nosotros llegamos, el pastor desconocía quiénes éramos nosotros. Yo entro con mi esposa, con mis 2 hijos en aquel entonces y el pastor estaba orando en el altar. Estaba al principio del culto, no había comenzado, estaba todo el mundo orando. Yo entro con mi esposa, la iglesia quedaba directamente al frente del apartamento de nosotros. Increíble. Vamos allí. ¿Y el nombre? Y el nombre era exactamente igual que la iglesia donde Dios me llamó, la Senda Antigua. La Senda Antigua. ¿Coincidencia? No. Entonces, ¿qué sucede? Yo me arrodillo a orar, con mi esposa nos arrodillamos a orar y los nenes estaban allí. El pastor se para, deja de orar, prende el micrófono y le dice a los hermanos de la iglesia, hermano, la familia que acaba de entrar, pásenlos aquí al frente. Porque cuando él estaba orando, Dios le dijo, los que acaban de entrar, úngelos para el ministerio. Eso es así. Y él vino con el aceite, me ungió a mí y ungió a mi esposa para el ministerio. ¿Qué sucede? Me dijo, usted ahora parte del liderazgo aquí. Me dan la llave de la iglesia, no me conoce, me dan la llave de la iglesia. Usted puede venir aquí cuando usted quiera. ¿Y qué yo hice? Con la intimidad de Dios. ¿Verdad? Todo es en la intimidad de Dios. Yo bajo una noche y digo, voy a orar a la iglesia. Le digo a mi esposa, vengo ahora, voy para la iglesia, voy a orar un rato allí. Me voy a la iglesia. Eran como las 10 o 11 de la noche. Yo bajé, abrí la puerta, la cerré. Estaba solito, me arrodillé y estoy orando en el altar. Y Dios me dice, te voy a hablar audiblemente. Y yo, como soy un cobarde, me levanto y le digo, tú no puedes hacer eso porque si tú haces eso me vas a matar. Me vas a matar. Cabe la redundancia que quiero decir, y para aquellos que necesitan saber esto, alrededor mío habían muchos ángeles caminando y yo los podía ver. Yo los podía ver. Por si acaso alguien que va a ver esto se cree que eso no pasa. Eso pasa. Y Dios me dice, yo tengo que hablar contigo. Y yo, cobarde al fin, porque es la realidad, digo, pues no. Y cerré la iglesia y me voy. Subo las escaleras, me meto al apartamento. No, yo no voy a hacer eso. Y me acuesto a dormir. Como si Dios pudiese, como si Dios se cansara, porque tú sabes, para Dios el tiempo funciona. Dios está fuera del tiempo. Y Dios mirándome, mira este. Y como a eso de las 3 o las 4 de la mañana, este que está aquí abre los ojos. No sé si alguna vez te ha pasado a ti, pero déjame decirte que eso pasa. Abro los ojos, no sueño, nada.
y todos los pelos de mi cuerpo estaban así. Wow. Había era como una electricidad Intensa. intensa que había Intensa. en el aire, una Sí. estática, la estática. De tal manera que se me cerraba la garganta, yo casi no podía respirar. Y yo comienzo a caminar, yo desconozco, no soy yo, pero yo me levanto de mi cama, mi esposa está durmiendo, mis hijos están durmiendo, yo camino, abro la puerta. Para aquellos que no creen en estas cosas, no apagues el canal, quédate escuchando. Al frente mío, en la sala, estaba Dios. Era una silueta de luz, parado ahí. Yo te dije que tenía que hablar contigo. Inmediatamente me empieza a decir, tienes que irte a Búfalo, esto, lo otro. ¿Usted sabe lo que pasó? Yo renuncié a la policía. Yo solté todas las cosas. Recogí a mi familia y me vine a una ciudad que yo nunca en mi vida había visitado. Que yo no sabía nada de esa ciudad. Nada. Yo no sabía dónde yo estaba. Pero yo vine aquí porque Dios me llamó. Los primeros pasos, los pasos seguros que estamos hablando, es exactamente lo que le pasó a los apóstoles. ¿Tú quieres ver en la historia? La gente dice que Jesús nunca existió. Pues déjame preguntarte esto. ¿Y por qué entonces todos los apóstoles, con la excepción de Juan, todos los apóstoles murieron unas muertes terribles? Ellos murieron por una mentira. Ellos no murieron por una mentira. Ellos murieron porque había una convicción real. Este que te está hablando y este que está aquí, nosotros soltamos todo. Y nos fuimos en pos de un llamado de alguien que nos llamó que es completamente real. Hasta el sol de hoy, nunca nos ha fallado. El ministerio todavía está aquí. Todavía continuamos trabajando, aunque hay gente que dice que nuestra iglesia no es de verdad. Porque lamentablemente pues siempre hay gente que odian. Pero no obstante, el ministerio siempre ha permanecido. El llamado sigue siendo igual. Seguimos teniendo quizás aún más ahora ese calor ferviente de servirle al Señor, porque ahora que somos mayores lo entendemos aún mejor de qué es lo que porque cuando Dios te llama y tú lo sigues, esos primeros pasos van a ser sólidos. Los pasos van a ser sólidos mientras tú permanezcas en ese llamado que Él te dio. La intimidad comienza en visualizar el tabernáculo en el lugar santo. El lugar santo era un lugar donde no había ventana, era oscuro, era cerrado, era un lugar de intimidad. Y los primeros pasos del hombre, cuando tú recibes algo, es buscar a Dios en la intimidad. Uh-huh. Y Dios va a trabajar en tu vida. Por supuesto que sí. En la intimidad. Son los pasos que tenemos es la intimidad. Intimidad. Eliminar la escoria. Sacar esas cosas. Y la aseguranza de que Dios está contigo. ¿Qué hay otros pasos más que tú le dirías? Ustedes siendo pastor y alguien, por ejemplo, yo le vengo y digo, mira, yo siento que el Señor me llamó para esto. ¿Qué es lo que yo debo de hacer para acercarme más? Bueno, mira, si te acercas al pastor y el pastor es un hombre de oración o una mujer de oración, lo primero que mi primer paso en este momento es sentarme y escucharte. Yo no puedo dudar de que Dios te llamó, porque si Dios te trajo a la iglesia, te trajo para algo. El problema es que hay pastores que no quieren soltar porque están detrás de los números. Uh-huh. Yo quiero 300 miembros en la iglesia y quiero tener 60 pastores en la iglesia. Eso es totalmente antibíblico. El pastor está diseñado, el pastorado está diseñado para tú discipular y tú enviar. O sea, tú te me acercas con lo que Dios te mostró a ti. Uh-huh. Entonces, mi primer paso como pastor es, pues vamos ahora a orar los dos juntos por eso. Uh-huh. So, ahora yo empiezo a orar por ti, a presentarte en oración para que lo que Dios te mostró continúe desarrollándolo y me muestre entonces a mí qué mapa o qué plan de desarrollo yo preparo para tu desarrollo de tu ministerio. Eventualmente Dios te va a lanzar a hacer algo. So, como pastor es importante que yo acepte y respalde lo que Dios está haciendo contigo. Uh-huh. Lo primero que tengo que hacer. Claro, y entonces también está, como usted está diciendo el pastor, hay un apoyo espiritual, pero también está el apoyo de déjame mostrarte. Correcto. Ok, porque yo puedo orar por ti. Es como dice, Juan dice, no le diga, si alguien viene contigo con
Una necesidad. con una necesidad. No le diga, vete que yo voy a orar por ti. Si tú tienes para presentar esa, ayudar en esa necesidad, ayúdalo. Correcto. Ok. ¿Qué sucede? Unas personas vienen, vamos a suponer una persona dice, pastor, Dios me está llamando para el pastorado. Muy bien. Ok, pues vamos a orar, Ujú. porque hay que orar. Sí. Hay que orar. Porque Dios da, lo que Dios revela, Dios lo hace bien. Correcto. Pero una vez ya es revelado y estamos orando, entonces ahora, como dice el pastor, nosotros vamos entonces a ponerte a trabajar. Vamos a empezar, te vamos a sacar aparte para ayudarte a comprender. Entonces, que una de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia es que yo he preparado, gracias al Señor, estudios de cómo hacer sermones, cómo hacer una predicación, no es que tú vas a utilizar eso, pero te voy a ayudar, aunque sea darte los primeros pasos para que tengas un concepto de lo que es. Entonces, una de las cosas que se te tiene que decir es, tienes que permanecer. Sí. Tienes que permanecer. No necesariamente en la iglesia de nosotros. Puedes ir donde Dios te va a llevar, pero Correcto. tienes que permanecer. Sí. Una de las cosas más importantes en toda la vida de todos los cristianos es la escuela bíblica. Yes. Si tú eres una persona que Dios llamó y tú no vas a la escuela bíblica nunca, tú vas a estar nadando en contra de la corriente bien fuerte. Tú detienes el llamado porque el llamado de Dios viene a ti. Ujú. El tiempo de Dios solo lo conoce Dios, pero la parte de nosotros de provocar el tiempo, si yo entonces no oro, si yo entonces estoy lleno de excusas, Ujú. si yo entonces no atiendo la escuela bíblica, si yo no hago una parte de mi persona también porque no es abre tu boca que yo te la llenaré. No, eso es bíblico si tú tienes Biblia. Ujú. So, Dios no puede llamar a Ghost y decirte, bueno, te voy a dar un llamado de esta manera, pero entonces tú no vienes a la escuela bíblica nunca. Continúa viviendo una vida alocada. Ajá, continúas viendo una vida entonces es imposible. El llamado está ahí, Ujú. pero tú estás ahora prolongando el desarrollo. Entonces el pastor tiene que sentarte y decirte, ok, atiéndeme, ok, ya está el llamado, vamos a trabajar contigo. Yo te voy a enseñar los primeros pasos de cómo hacer ciertas cosas y después tengo que también dejarte que tú también te jaspes la rodilla, tú Ujú. sabes. Amén. Bueno, that was perfect, porque entonces ustedes dos tocaron en el próximo y el último tema o parte del video, que sería los errores más comunes al comenzar. Ujú. Y me gustaría que ustedes den ejemplos de errores que ustedes cometieron, porque Ujú. los dos, Correcto. ambos dijeron que Ujú. había un momento donde tenían cobardía, que es Ajá, algo sí. que es real, Ujú. porque te estás enfrentando al Dios de la Biblia, el Dios Ujú. que El creó Dios el viviente. universo. Ujú. So, Pero esos errores no cuentan como tal. Esos errores no cuentan como tal en eso. okay. Porque el que es llamado, la parte humana siempre va a estar ahí. Sí. Pero ¿qué errores ustedes maybe cometieron? Sí, hay errores que son... O como pastor han visto. Sí, los errores que para mí cuentan verdaderamente es el error que tú cometes durante tu ministerio. Okay. Cuando comienza ese ministerio, por ejemplo, el alinearte o unirte a personas que no tienen la misma visión que tú. Eso es un problema grandísimo. ¿Entiendes? Te haces amistad con un pastor o haces amistad con un evangelista, entonces esa persona ya tiene un ministerio, entonces tú tienes el tuyo, pero esos dos ministerios van para completamente... ¿Por qué? Porque la persona quizá, vamos a ser claros, no todo el que es llamado va a cumplir con su llamado. ¿Entiendes? Eso pasa. Y la visión es única, es personal y es real, Ujú. de acuerdo a las capacidades de esa persona. Claro. So, el trabajo mío sería, yo puedo ponerte a mi lado para los primeros pasos, pero yo no puedo abarcarte, arroparte de que tú eres parte de mi ministerio. No. No, yo te puedo dar algunos puntos, pero yo tengo que también dejar espacio. No, y otras veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que, por ejemplo, iglesias, quizás eso le esté pasando a ustedes, tú perteneces a una iglesia, entonces esa iglesia se asocia con otra iglesia, entonces están para trabajar juntos, ¿verdad? Porque, claro está, en el Señor siempre hay unidad. Correcto. Y lo que va a hacer el Espíritu lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Quizás el pastor que está a cargo de esa iglesia lleva 27 años en el evangelio y ya piensa, está tan y tan maduro que se cayó del palo. Oh, wow. ¿Me entiendes? ¿Qué problema? Sí, porque hay personas que piensan, nosotros llegamos en este ministerio, a mí Dios me llamó a los 17. Yo no comencé a pastorear hasta los 25.
Yo acabo de cumplir 52. Yo llevo 26 años, prácticamente 26, 27 años, casi, en el ministerio. Ya. Ok. Todos los días yo aprendo algo nuevo. Eso es así. Todos los días yo aprendo algo nuevo. Todos los días hay algo nuevo que sale. Todos los días, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Entonces, ¿qué sucede, pastor? Pues tú puedes, estos son de los errores que pasan. Una persona tiene un ministerio nuevo, se une a un pastor, entonces ese pastor ya lleva tantos y tantos años, ya tiene tantas y tantas malas costumbres. Entonces, los hijos ya la crecieron, los hijos son unos bandoleros, son X o Y. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Pues, si tú no prestas atención, tú empiezas a copiar esas cosas porque tú piensas que eso es lo correcto. Entonces te dice, yo conozco de las personas de donde nosotros salimos que todavía están en ese mismo tipo de pensamiento porque nunca ni siquiera han cuestionado. Mi hermano, si la iglesia te dice que la mujer no puede usar pantalones, abre los ojos, léele la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. No, pero eso es lo que me enseñaron. Pero porque te lo enseñaron no quiere decir que es bíblico. Esa es la tradición, pero lee lo que es bíblico. Si la Biblia no te dice a ti eso, no lo enseñes tú. Esos son los errores que verdaderamente cuentan porque esos son los errores que destrozan una vida. El otro error que tú tienes que, en inglés se llaman los pitfalls, que son los rotos en la carretera, es el yugo desigual. Uf. El yugo desigual es cuando tú, y es bueno explicártelo. Si mi pareja, mi esposa, es la que va a la iglesia y yo no soy cristiano, pero ella va, yo no tengo derecho a divorciarme. No es eso. Ella está orando por mí. ¿Ok? Hay lugares donde entonces te enseñan que si yo no quiero dar mi brazo a torcer al evangelio porque me están obligando, entonces le llenan la cabeza a ella para ella soltarse. ¿Ves? Eso es un disparate. El segundo punto entonces entra cuando tú eres un joven o una jovencita y Dios está trabajando contigo, te está elaborando. Satanás es astuto para utilizar el sexo opuesto y viene y te envía entonces a una persona que no es cristiana, que no está verdaderamente sometida en la obra. Entonces esa persona se acerca a ti, te enamora. Cuando te enamora, inmediatamente el llamado se fue por la ventana. Entonces viene donde mí y me dice, bueno, pastor, lo que pasa es que yo sé que yo me lo voy a ganar para el Señor. No. Ghost, ¿tú sabes cuántas veces yo he escuchado eso en 30 años? Me imagino un montón. ¿Y tú sabes cuántos trabajos han ganado? Nunca. Cero. Y los Al trabajos son contrario. iguales. Los trabajos son iguales. Que Yeah. tienen un trabajo donde antes de conseguir el trabajo siempre estaban presentes en la iglesia. Correcto. Ok, no hay ningún problema. Dios te provee el trabajo. Eso está bueno, santo y bueno. No estamos diciendo que eso sea malo. Lo que está malo es que entonces ahora el trabajo se convierte en tu Dios. Donde ahora el trabajo tiene todo el tiempo de tu vida. Yo estuve en esa. Es prolonga. Yo estuve en esa. Pero son realidades, son cosas que pasan. Y si tú tienes un llamado y tú no estás pendiente, esas son las cosas donde tú puedes caer que definitivamente detienen. Los errores, como el trabajo, el yugo desigual, La falta de Biblia. la falta de Biblia, pero el desconectarte, el poder comprender que tú perteneces ahora a una esfera espiritual. Entonces queremos pelear las batallas espirituales con almas carnales. Y tú no puedes hacer eso. Eso es un error enorme que destruye el desarrollo de una persona. Otro error también que veo mucho, y este es algo que yo tengo problemas con todavía, y es querer el resultado antes del proceso. Porque yo creo, tú sabes, yo sé muy bien que Dios a mí me llamó por algo. Por mi llamado, mi ejemplo que yo tuve, cuando nosotros tuvimos esa situación que tú oraste por mí y yo sentí esa visión, o yo vi esa visión, pasaron unos años donde yo estaba bien entusiasmado en querer perseguir el sueño, pero yo no sabía por dónde empezar, porque yo sé cómo escribir poemas y raps y cosas así, pero lo que me faltaba era la Biblia para poder usar eso y hablar, y lo que yo estaba hablando tiene sentido, ¿ves? Pero yo quería ya, tú sabes, al exulto ya desde el principio, y llegué a un momento donde yo estaba como que, Señor,
yo necesito saber si esto es algo que tú quieres que yo haga porque es difícil. Lo que tú me acabas de llamar a hacer, hay un montón de artistas cristianos. Yo no sé lo primero de grabar una canción, necesito que tú me hables. Y yo estaba en una situación donde yo pasé un día bien fuerte en un trabajo que yo odiaba. Todo me estaba yendo mal y yo sentí que yo estaba como que en un pit. Y me acerqué, empecé a orarle al Señor y yo me recuerdo que me estaba bañando y yo puse música en el fondo y era Petra, Unseen Power, que es mi álbum favorito. Pero lo que pasa es que hay una canción ahí que yo odio. La primera canción de ese álbum yo lo odio con todo mi corazón. Yo odiaba esa canción. Sí, pero yo estoy orando, yo estoy llorando en mi soledad. Nadie sabe que yo estoy pasando por esto. Siempre es a sola. Y yo me recuerdo que de repente algo entra en mi mente y es una memoria de cuando yo tenía 5 años que yo estaba durmiendo y escuché una voz que me dijo como que tú tienes que esperar y ver. Y yo le pregunté a mi papá, ¿qué significa eso? Es fácil, tienes que esperar y ver. Y dije, ok. Eso entró. Entonces yo estoy llorando con moco. Estoy pensando en esto y después esto viene y entra en mi mente. Y I'm like, ok. Y yo como le digo a papi, yo soy un skeptic en cosas así espirituales a veces porque yo no quiero buscar cada cosa que se mueva, que ese es Dios. Yo prefiero saber que Él va a trabajar algo y cuando lo vea, va a ser Él. Es correcto. Pues cuando yo hago eso mismo, que yo paro y veo y estoy escuchando, la canción que yo odio de ese álbum, que es la primera canción que se llama Destiny, está tocando la parte que es This is your destiny. Tú estás llamado para esto. So yo estoy escuchando esto y I'm like, oh my God, esta es la primera vez que yo he sentido algo así. Y no es hasta años después que nosotros estamos yendo por una iglesia y yo tengo una parte que yo voy a por primera vez presentar una canción que yo escribí o parte de un rap que yo escribí. Que yo me estoy preparando. Yo dije, déjame escuchar esta canción que Dios usó. Y cuando yo veo, para explicar, yo tenía un testimonio que yo quería decir. Y quería usar un verso bíblico para poder decir, mira, esto es lo que Dios, esto dice la Biblia, y así mismo fue mi vida. Y esto es Dios trabajando. So, déjame prepararme escuchando la canción que Dios usó para hablar conmigo. Y cuando yo veo la lírica, porque a veces no entiendo el cantante, Romanos 8:28. El testimonio mío es basado en Romanos 8:28. Y cuando yo vi eso, yo dije, ok, hay una conexión aquí. Pero eso tuvo, para hacerlo corto, eso tuvo un proceso de muchos años. O sea, eso fue en el 2014 y eso de yo rapear por primera vez no pasó hasta el 2022, 2023. So, había un proceso, aprendí un montón. Y a veces ese es el error número 1 que nosotros cometemos, que queremos empezar porque estamos todos, tú sabes, activados. Es la emoción, porque si Dios te habla y te dice, por ejemplo, yo voy a prepararte para un viaje para Honduras. Esto es un ejemplo. Él nunca te dijo, vete y compre el pasaje. ¿Qué él te dijo? Voy a prepararte. Entonces, la parte humana entiende, pues ahora yo vendo todas las cosas y entonces me voy para Honduras, pero no tengo Biblia, no tengo fuerza, no tengo fundamento. Entonces voy allí y hago el ridículo. Y después eso desanima. ¿Ves? Pero si tú me llamaste, no. Dios te dijo, te voy a preparar. Yo te voy a dar un ejemplo antes de pasar a Ben Yegol. Abraham, Dios lo llama y le dice, haré de ti una nación grande and so forth, en la promesa. Y te daré un hijo. Y continuará la historia. Ven, ¿cuándo pasó el hijo? Muchacho, casi a los 100 años. Pasaron un promedio como algunos 20 y pico de años en lo que apareció el hijo de la promesa. Eso es así. Tú que nos estás observando ahora mismo, si Dios te llamó, yo te garantizo a ti un 150% de cuando Dios te llama, Él nunca te dice, vete y hazlo ahora. Él te da una porción de lo que Él va a hacer con la idea de que tú entiendas, hay un sentido, hay una razón por la que estoy aquí. Ahora comienza el proceso de la construcción, que es lo que decimos siempre en inglés. Tú nunca vas a estar lejos de la reconstrucción de Dios. Nunca. No, aún los mismos discípulos recibieron una porción al principio. Se fueron y cuando regresaron le dijeron a Cristo, muchachos, ni los demonios se agarraban, bla, bla, bla.
Eso fue lo que ellos vinieron a recibir luego cuando descendió el Espíritu Santo sobre Correcto, ellos. ya. Pero ellos estuvieron el resto del ministerio de Jesús caminando con Jesús. Y no era lo mismo. No era lo mismo. Sujétate a la espera. Confía en el que te llamó. Pues yo creo que con eso podemos acabar el episodio. Muy bien. Espero que era de bendición a los que están viéndonos en casa. Queremos darle un shout out. Sí, queremos dar las gracias a Tita, una maestra de la iglesia que siempre se goza con los episodios de los podcasts. Fue una de las primeras que nos estaba pidiendo que hiciéramos en español. Yeah. Y ella inmediatamente hizo: Tita, gracias, porque ella se encarga de ver los episodios y llama a otras hermanas también. Decirle: mira, estos hermanos Dios los está usando. Te damos las gracias. Yo sé que Dios te usa poderosamente. Sigue adelante, que el Señor te bendiga. Y le dice a todo el mundo que le den al like que está aquí. por aquí. Que se Y que suscriban. suscriban y le den al clink, clink, clink Está aquí. a la campanita. Porque si no, tenemos problemas. ¿Ves? Gracias por estar con nosotros esta semana. Espero que se gozaron con nosotros. Venimos en un par de semanas más. Eso es así. Vamos a ver cómo es las cosas. Si no, Hueso, despídete como tú siempre. Bueno, sí, recuerda esto, que estamos esperando al que viene en las nubes a buscar la iglesia. Si tú no nos ves en el próximo episodio o no nos ves el domingo, es porque el Señor levantó la iglesia. Y si no, pues Maranata, Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Bye.